Bien, buenas tardes. Mi nombre es Fermín Martínez y nada, os doy la bienvenida a la asignatura, al máster, etcétera. Y voy a comentaros brevemente un poco la organización de esta asignatura, que es la primera que vais a empezar. Es la primera asignatura también presencial. Yo, un poco enlazándolo con lo que el profesor Ángel Solanes os comentaba, yo creo que las competencias que en la actualidad se están valorando de cara a los puestos de trabajo han cambiado mucho, ¿no? Él comentaba, por ejemplo, el tema del desplazamiento, la pluralidad lingüística, cultural, etcétera. Pero es que a veces surgen cuestiones tan un poco rocambolescas, ¿no? Como una vez la que le comentaba yo a Ángel, y era que haciendo el Camino de Santiago me comentaban que los estudiantes de grado y sobre todo los de máster coreanos valoraban hacer el Camino de Santiago de cara a los puestos de trabajo relacionados con recursos humanos. Y me resultó muy llamativo porque tradicionalmente las competencias que se han valorado han sido siempre las competencias formales, académicas, universitarias, podemos decir así. Pero claro, ¿qué mejor forma de valorar si una persona es capaz de gestionar adecuadamente y resolver problemas, gestionar el estrés, organizarse, etcétera, etcétera, que algo en lo que va solo un montón de tiempo, donde las vicisitudes que se pueden presentar y las cuestiones que se pueden plantear a veces son totalmente imprevisibles, ¿no? Y donde uno pues tiene que poner en marcha una serie de estrategias y desarrollarlas que efectivamente, ¿no? Como decían en la Edad Media, uno sale cambiado, ¿no? De ese Camino de Santiago, ¿no? Es decir, que hay que pensar de una forma global, ¿no? Con una perspectiva global a la hora de hablar de qué competencias realmente se nos están pidiendo en el mercado de trabajo para que podamos trabajar dada la competencia con otro significado tan grande que tenemos en ese mercado, ¿no? Para acceder a determinados puestos de trabajo. Bueno, la asignatura está enfocada a un apartado quizá considerado desde mucho tiempo como la cumbre un poco de los puestos de trabajo. Yo creo que es una cumbre llena de problemas, ¿no? El mismo profesor Ángel Solanes, yo también lo he vivido, ¿no? Cuando uno tiene puestos directivos, al final no se trata de tener el mejor puesto, se trata de tener una buena formación para ese puesto y también tener una buena motivación para desarrollarlo, ¿no? Los salarios o los complementos salariales que muchas veces acompañan a los puestos directivos no siempre, o iba a decir nunca, compensan las vicisitudes que se te presentan y los problemas que puede acarrear el desempeño de ese puesto. Entonces, la asignatura está un poco enfocada a desarrollar competencias desde muy diversos enfoques, ¿de acuerdo? Veréis el derecho y otros enfoques, ¿no? La psicología, etcétera, al desarrollo de un perfil, digámoslo así, de puesto directivo, ¿de acuerdo? Yo creo que esto tiene una doble función. Por una parte, entender cómo debe uno funcionar si desempeña ese puesto, y también creo que también es interesante entender desde el puesto de la persona que es dirigida cuál es la dinámica de los puestos directivos a la hora de saber por qué ocurren ciertas cosas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, el programa de la asignatura que empezamos el día 4 de noviembre, si no me equivoco, acabamos el 25, yo creo que son esas 5 semanas. ¿En octubre? Ah, pues en el calendario que tengo yo. Ah, vale, pues nada, no me hagáis ni caso, ¿de acuerdo? Nada, lo que digan ellos. Las clases, como os ha dicho Ángel, pues son viernes por la tarde y sábado por la mañana. Esas clases están enfocadas y están diseñadas para que la mayor parte de personas puedan acudir a las clases, ¿de acuerdo? Aunque pueda parecer un poco insidioso, la clase el fin de semana es lo que más favorece que podáis tener tiempo libre para acudir. Y estos son un poco los contenidos que vamos a ver. El mismo profesor Ángel Solanes empezará el primer módulo. Luego Manuel Ortín y Francisco Viciana, que tienen puestos directivos en salud pública y en la empresa, es una empresa de agua, ¿verdad? La de Manuel Ortín. Os hablarán de toda la parte administrativa relacionada con los recursos humanos, ¿vale? Con la dirección. El tema específico de empresa lo impartirá José María Gómez Gras, que es un catedrático de empresa de aquí de la universidad, que acaban de darle un premio hace poquito de la cátedra de empresa familiar, ¿no? Luego la profesora Yolanda Aquiles, que es compañera nuestra del departamento, está especializada en temas de comunicación y os impartirá el módulo sobre información en público.
Yo os hablaré sobre creatividad, sobre lo que se llama resolución creativa de problemas. Son 2 sesiones, ¿vale? Viernes por la tarde y sábado por la mañana, que espero que, aparte de aprender, os lo paséis bien. Realmente una cosa está relacionada con la otra, ¿de acuerdo? Y luego tenéis 2 módulos que tenéis distintas tareas que tenéis que entregar. En esta asignatura, no sé si por eso habrá ido la pregunta que habéis hecho, igual que en otras, muchos contenidos están dentro de la plataforma pero están ocultos, no están activos, porque justo antes de que empiecen las clases o durante este periodo normalmente pedimos a los profesores que revisen los contenidos para actualizarlos, ¿de acuerdo? Ese es el único motivo por el que ahora no podéis curiosear, digámoslo así, los contenidos de la asignatura. Entonces yo, en cuanto me confirmen que el contenido está actualizado, pues ya lo abriré y lo tenéis disponible para consultarlo. Eso no quiere decir que en un momento dado pues no se pueda cambiar, modificar, etc. Imagino que Ángel os lo ha comentado. Básicamente la forma de funcionar que tenemos en cuanto a contenidos en las asignaturas es a través del campus virtual. Esa es la forma básica. Ha habido y hay otras, pero un poco por unificar, actualmente ya se está pasando únicamente al campus virtual, que por otra parte pues tiene muchas posibilidades, ¿no? Entonces, en el campus virtual aparecerán contenidos y luego aparecerán también muchas veces tareas que tenéis que entregar a los profesores, pero cada profesor o profesora, cuando imparta su módulo, os confirmará primero si hay que entregarle una tarea o no, por ejemplo, en el caso del módulo que imparto yo, no, ¿de acuerdo? Y luego la forma en que tenéis que entregársela. En principio, a no ser que me corrijan los directores, el plazo de entrega de los trabajos será hasta el día del examen, a no ser que un profesor en concreto diga que no, ¿vale? Que diga que hay que entregarse, se tiene que entregar el trabajo en tal fecha o en otra, pero en principio el plazo estándar es hasta el día del examen de la asignatura. ¿De acuerdo? Entonces, os digo, cada profesor os irá diciendo cuando acabe su módulo o durante el módulo si tenéis que entregar un trabajo o no y la vía para hacer la entrega. La vía puede ser a través del sistema de tareas que tiene Moodle, el campus virtual, puede ser por email o bueno, puede ser la manera que juzgue oportuno, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Ángel, tú algunos años has valorado incluso intervenciones en foros, etcétera, o sea que cada profesor os dirá básicamente cómo funciona este sistema. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, me queda un poquito más que contaros. ¿Cómo se valora la asignatura? Pues este es un sistema de valoración que es común a la mayor parte de las asignaturas del máster porque de alguna manera nos pusimos de acuerdo para que no hubiera discrepancias. Entonces sabéis que tenéis la posibilidad de asistir o de no asistir. Pero esto no es una cuestión de números. O sea, asistir no es una cuestión de que te salga mejor las cuentas en cuanto a la nota o en cuanto... Porque es que estamos viendo al final que la deriva universitaria conduce un poco al mercantilismo, si me lo permitís. Entonces, asistir no es una cuestión solamente de números, sino es una cuestión de aprender. Si hay un esfuerzo enorme por traer a profesionales de prestigio en cada campo que se desplazan a veces desde otra comunidad autónoma, etcétera, y luego no venís, pues la verdad es que nosotros nos quedamos una cara de espanto que no entendemos ese desperdicio de recursos por parte de la universidad y también de oportunidades de aprendizaje para vosotros, para vosotras. Entonces, si de verdad no podéis venir, porque entendemos que si os apuntáis al máster es para aprender, si de verdad no podéis venir, pues existe una posibilidad de evaluación, digámoslo, a distancia, ¿de acuerdo? Y esa es la variante que voy a comentar. ¿Es necesario inscribirse o apuntarse desde el principio a una modalidad u otra? No. El sistema ya permite, porque yo luego calcularé qué porcentaje de asistencia, si habéis asistido, tenéis, y automáticamente si hay un mínimo que no se cumple, pues se pasa a la modalidad no asistente. ¿De acuerdo? ¿La diferencia cuál es entre las dos modalidades? Pues que las personas que asisten, pues por asistir tienen un 20% de la puntuación total, ¿de acuerdo? Y las personas que no asisten, ese porcentaje va a parar como carga de puntuación en los trabajos. Es decir, como tenéis ahí, pues quienes asisten, pues un 20% de asistencia, un 40% en trabajos de clase
y un 40% en el examen, que además os lo ponemos tirado, con un 4 aprobáis, ¿de acuerdo? Bueno, aprobáis, pues hace media, ¿de acuerdo? Aún así, hay mucha gente que todavía suspende, yo no me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que a partir de un 4 se suspenda? No sé cómo se puede explicar esto. A ver, compis. Se te ocurren muchas... No estudiando, por ejemplo, no prestando atención, no viniendo a clase. En fin, se puede hacer un esfuerzo por suspender. Y hay gente que lo hace todos los años. Entonces, si lo queréis hacer, adelante. Pero aún así, aunque hagáis el esfuerzo, me cuesta pensar que pudiendo hacer media a partir de 4 haya gente que suspende. Es que me desconcierta. Bueno, eso es tema para otra conversación, ¿de acuerdo? Pero es así. Entonces, si el porcentaje de asistencia que normalmente contamos, que es del 80%, no se cumple, pues automáticamente yo la valoración que os haré será que los trabajos valdrán un 60% en vez de ese 40 más el 20 de la asistencia, ¿de acuerdo? O sea, es un poco el cómputo. Y así será. Entonces, yo lo que os invito y lo que nos gustaría que fuera, pues es que ya que se programan las actividades, pues que vinierais, que están diseñadas para eso. Porque es que si no, al final, incluso uno se llega a plantear, ¿no? ¿Y para qué organizar todo esto si no viene nadie o viene muy poquita gente o tal? ¿Vale? No sé si esto es un efecto post-pandémico o qué, pero al final, incluso en el grado lo vamos viendo todos los años. Es un tema de conversación que ha surgido mucho últimamente. Y por mi parte nada más. ¿Tenéis alguna duda sobre la evaluación? Hay alguna tarde de contenidos que veréis que venimos dos profesores, ¿no? Hay un profesor que, por ejemplo, la tarde que empiezo yo el módulo sobre creatividad, el profesor José María Gras entra primero, José María Gómez Gras, perdón, y luego entro yo. Entonces habrá conteo de asistencia en las dos partes, ¿eh? Normalmente el control de asistencia se hace a mitad de la sesión o a finales de la sesión. ¿Por qué? Porque aunque estéis en máster, todo el mundo hace lo mismo también. Si puede, o se va antes y ese tipo de cosas, entonces se contea o se controla al final. Ese es el motivo, ¿no? Al final del todo, ¿no? Porque entendemos también que hay autobuses y ese tipo de cosas que uno está sujeto a ellas, ¿no? Pero así es. ¿Sí? No hay preguntas tontas. ¿Existe algún problema con los retrasos a la hora de entrar? Pues en principio, bueno, no sé si puedo hablar en general, en principio si uno entra de una forma silenciosa, tal, e incluso si tienes, que lo hay, ¿verdad? Tienes el detalle de decir, oye, mira, yo por cuestión de trabajo es fácil que llegue un poquito tarde en cada sesión. ¿Tienes algún inconveniente? Se lo comentas al profesor o a la profesora. Yo no suelo poner problemas por eso, ¿vale? Otra cosa es que sea generalizado, porque cuando un alumno entra, luego el otro, y tú ya empiezas, ya no sabes de qué estás hablando y tal, se genera, como decía un profesor que tuve yo en el instituto, un coitus interruptus, ¿no? Entonces al final no sabes ni de qué estás hablando. A mí es lo que me suele pasar. Puede ser que te tropieces a alguien tan rígido, normalmente en el máster, creo que ninguno lo somos así, que diga que tal hora se cierran las puertas y no entra nadie. Eso podría pasar. En el grado a veces pasa. Pero sí, la gente suele ser razonable y yo creo que con que el estudiante lo sea también entrando discretamente, yo creo que no hay ningún problema. Igual que a la hora de salir, si tienes que salir un poquito antes, pues tampoco pasa. A ver, una cosa, las clases empiezan en punto, ¿vale? Y terminan en punto. Lo digo porque la primera sesión la gente llega a las 4 y a la tercera sesión ya empieza a llegar a las 4:30. Entonces ahí hay mosqueo. Claro. Hay que intentar ser puntual. Con el tema, o sea, claro. Y si alguien te viene de fuera, pues no tiene por qué estar esperando 20 minutos a la gente. Entonces, la puntualidad es importante. Claro. Normalmente una persona que le disgusta llegar tarde, te lo avisa. A mí me lo suelen avisar siempre. Oye, con todo detalle te dice tal, ¿te importa? Porque tengo este problema. Pero el que le gusta llegar tarde no te dice nada. O esa, ¿no? Pues llega a la hora que sea y ya está.